Comenzamos la grabación y pedido siempre donde todos los datos estaban en la misma tabla y eran pues más o menos sencillos. Es un grupo reducido de datos, pero nosotros sabemos, porque hemos estado manejando distintas tablas, que una base de datos se compone normalmente de más de una tabla. ¿Vale? En el caso de Word es un esquema muy pequeñito que únicamente tiene 3 tablas y que se distribuyen así, entre otras cosas, ya lo veremos más adelante, para no repetir innecesariamente datos, ¿vale? Porque esa repetición además trae una cosa que se trae consigo un desagradable efecto, que es el de la inconsistencia. Bien, entonces, como vemos, un esquema relacional normalmente tiene más de una tabla y habrá veces que los datos que nos brinda el enunciado de la consulta o los datos que tenemos que nosotros que mostrar al usuario pertenecen a distintas tablas y tendremos que saber no ya descomponer los datos, que lo haremos más adelante, sino volver a componer en una única tabla todos esos datos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es consultas donde necesitamos datos que están dispersos en varias tablas. En principio, podremos utilizar datos de varias tablas simplemente con el producto cartesiano, y es indicando en la cláusula from las tablas que vamos a necesitar. De dos formas distintas, el resultado es el mismo. Podemos simplemente separarlos con comas, todas las tablas que queramos, 2 o más, o 10 si necesitamos. Las separamos por comas, o bien esa coma en realidad es un producto cartesiano, y ahora veremos lo que significa eso del producto cartesiano, y en lugar de poner la coma, pues queda mejor utilizar cross join como la palabra clave para utilizarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo, vamos a verlo en la máquina virtual, yo tengo que utilizar, por un lado sé que tengo los países, y por otro lado sé que tengo los idiomas que se hablan en los países. Si yo ejecuto esas dos consultas, tengo de un lado 46 países y de idiomas más de 200, pero tampoco muchos más. Vamos a poner el count y así lo... ¿Vale? Y de idiomas 202. ¿Cuál será el resultado de incorporar en la misma sentencia las dos tablas? Hemos dicho que por un lado 46 y por otro lado 202, ¿vale? El resultado saldrá 9.292 filas. Si yo junto simplemente con la coma o con el cross join, hemos dicho, me da 9.292, que es lo mismo que multiplicar las 46 filas de países con las 202 filas de country language. ¿Qué estamos haciendo entonces? Es combinar cada uno de los países con cada uno de los idiomas. ¿Vale? Es decir, si en vez de simplemente contabilizar, yo utilizo el nombre del país combinado con el idioma, ¿vale? Vamos a quitar esta ya del fondo. Me sale
todos los países combinados con Albania. Es decir, Albania aparecerá aquí, si los contáramos, 46 veces. Quiere decir que hasta aquí, ¿vale? Esos son 46 filas seguro. Quiere decir que el albanés se habla por un porcentaje significativo de la población de cada uno de los países. Pues seguro que no. Quiere decir que lo que hemos hecho ha sido combinar cada uno de los países con cada uno de los idiomas, todos con todos, las 46 filas de los países combinados con los 202 filas de los idiomas, pero sin ningún criterio. Lo ha combinado él, pues todos con todos. Es decir, si yo añado aquí el código del país y añado aquí el código del país también, vemos que esta combinación sí es útil, sí es significativa. ¿Por qué? Porque me está diciendo que Albania, bueno, el albanés se habla en el país cuyo código es Albania, ¿vale? Y el código de Albania, pues es el nombre, ¿vale? Corresponde al nombre de Albania. Pero en cambio la segunda combinación no debería de haber salido en un... Si yo estoy intentando conocer en qué países se habla el albanés, ¿vale? Porque aquí me está diciendo que el albanés, otra vez con el country code ALB, pero lo estoy combinando con un country, con un país cuyo code es AND. Luego esos códigos de los países no son los mismos, luego no debería combinarse. Si quiero saber, vuelvo a repetir, en qué países se habla el albanés. Con lo cual, de todas estas 9.202 filas que surgen, de esas solo me interesan algunas de ellas, no todas. ¿Cuáles me interesan? Pues aquellas que cumplen la restricción de que este código tiene que ser igual que este, ¿vale? Es decir, donde el C-code, el valor de C-code, por ejemplo este, es igual al C country code. En el caso de que esos dos valores sean iguales, aquí sí me interesa. Sí me interesa saber que el albanés se habla en Albania y que el griego también se habla en Albania y que el macedonio también se habla en Albania, pero ya está. En Albania se hablan estos tres idiomas. Luego en Andorra pues se habla el catalán, el francés, el portugués y el español, por lo menos en un porcentaje significativo, ¿vale? Entonces, lo primero es que estamos llegando al producto natural, que es el que más habitualmente utilizaremos, primero combinando todos con todos, pero luego quedándonos, imponiendo una restricción de que solo nos vamos a fijar en aquellas filas o solo nos vamos a quedar con aquellas filas donde los campos de unión son los mismos, los campos que se refieren a la misma información. Y tiene que ser a la misma información, no nos interesa el nombre que tienen, sino que necesito saber a qué se refiere ese código. Y ese código es el código del país. Y necesito saber a qué se refiere ese código también. Y aunque el nombre no es el mismo, sí que es cierto que la información contenida dentro de esa columna, de ese atributo, sí es el mismo, porque los dos se refieren al código de un país. Luego eso sí lo puedo igualar. Entonces, combinamos todos con todos y nos quedamos solo con aquellos donde, en este caso, el código del país es el mismo. O sea, hacemos la unión, la combinación natural. Vale, sí que es cierto que si existe el cross-join, ¿vale? Aquí os lo explica un poquito. Si existe el cross-join es porque a veces es interesante utilizarlo, ¿vale? Y es interesante utilizarlo, entre otras cosas, cuando yo quiero comparar valores de la misma tabla, pero que están en filas distintas, ¿vale? Por ejemplo,
¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho de valores que están en la misma tabla. ¿Vale? Esta va a ser la tabla C1. Y de aquí vamos a coger, como viene en el ejemplo, simplemente el nombre y quién gobierna. El jefe del Estado. Vale. Y aquí me dice quién gobierna en cada estado, pero lo que me están preguntando es ¿en qué países gobierna el mismo regente o presidente, ¿vale? ¿Quién es la cabeza del Estado que gobierna en más de un país? Pues entonces, si yo quiero saber si Rex Mehdiani gobierna en más países, tendré que ir comparando este con todos los demás. Sí, ese seguro que no, ya os lo digo yo, pero a lo mejor Thomas Klestil sí, y tendré que ir comparando ese con todos los demás. A ver, que me había preguntado Claudio antes si el campo clave es code para las dos tablas. Voy a sacar aquí. Aquí yo tengo solo un campo code. En las otras dos tablas no tienen nombre code. Lo que sí tiene es valores que los unen. En realidad aquí os lo he pintado en verde, ¿vale? Este country code se refiere al mismo valor que esto, que va a ser lo que ha llamado Claudio campo clave. Luego veremos que se llama a esto clave primaria, y a estos que tienen un valor referido a esa clave primaria se le llamará clave ajena. ¿Es eso a lo que te referías, Claudio? ¿Vale? Volvemos a nuestras cabezas del Estado. ¿Vale? Entonces yo tendría que ir comparando Thomas Klestil con todos los demás, Albert II con todos los demás. Y eso es el cross join, eso es el producto cartesiano, uno con todos los demás. Vamos a intentar hacerlo. Y para eso, si yo hago el cross join aquí, le digo enlázamelo, pero en este caso también con la misma tabla, porque el cabeza del Estado solo está en la tabla country. Lo que pasa es que la tengo que poner dos veces. En este caso la voy a llamar C2. Y vamos a ver también el nombre y el cabeza del Estado de C2. Y entonces ahora sí que puedo comparar el Rex Mehdiani con todos los demás. Y veré que no está. Volveré a comparar. Andorra no, porque no tiene. Thomas Klestil con todos los demás. ¿Vale? Aquí sí, pero evidentemente es el mismo país. ¿Vale? Entonces, una vez que los tenemos uno al lado de todos los demás, ya sí que puedo comparar. Y entonces, de todas esas filas, me voy a quedar únicamente con aquellos que cumplen que el cabeza del Estado de C1, este, coincide con el cabeza del Estado C2. ¿Vale? Luego eliminaré algunos que no me interesan. Pues donde el cabeza del Estado, a ver si me sale C1. Bueno, tiene que ser igual al C2 y Head of State. Ahora ya sí, ¿vale? En Albania pues se repite evidentemente el mismo cabeza del Estado. En Andorra hemos repetido el null. Austria Thomas Klestil, ¿vale? Y así encontraremos, bueno, en principio lo que sí podemos ver es que nos interesa que se repita el cabeza del Estado siempre y cuando el Estado no sea el mismo.
Es decir, que eso sí que se repita, pero que el c1.name sea distinto al c2.name. Sea distinto, he dicho, y he puesto igual. ¿Vale? Y aquí ya sí que me dice Margarita II está tanto en Dinamarca como en las Islas Feroes. ¿Vale? Evidentemente al revés también, Islas Feroes y Dinamarca. Y luego Isabel II en Reino Unido y Gibraltar y Harald V en Noruega y Svalbard. ¿Vale? Entonces hay 3 cabezas del Estado que repiten. De esas dobles parejas me voy a quedar con una de ellas. Por ejemplo, en vez de poner simplemente que el nombre del C1 sea distinto, pongo que tiene que ser menor alfabéticamente y así no me salen las dos, solo me sale una. ¿Vale? Entonces he podido comparar todos con todos, todas las filas de los países con el resto de filas de los países y me quedo con aquellos donde el cabeza del Estado sea el mismo. ¿Vale? Vuelvo a repetir que el cross-join a veces es interesante para poder comparar todos con todos y coger campos que no sean claves. Bien, pero lo que hemos hecho antes es, partiendo de un cross-join, nos quedamos con las filas donde los códigos eran los mismos, el country code y el code, ¿vale? Y hemos llegado al producto natural, que es lo siguiente que nos toca, ¿vale? Que es donde hacemos una restricción de modo que el valor de la clave primaria y el valor de la clave ajena sea el mismo, ¿vale? Aquí me da, por ejemplo, si yo quiero saber, en realidad en la tabla de City yo he reducido para que solo aparezcan las capitales, ¿vale? Entonces, yo puedo ver cada país con su capital, ¿vale? Si venimos aquí, que es bueno tener siempre la imagen delante, yo tengo el país y tengo la ciudad. Y tengo que la ciudad, dentro de los datos de la ciudad, tengo un código. Por ejemplo, Madrid tendrá ES como código. Con esa ES voy a la tabla de países y busco en qué fila el código es ES. ¿De acuerdo? Y ahí haré el join. ¿Vale? Y eso se hace con un join y normalmente vamos a poner on. En lugar de establecer la restricción en el where, ahora esa igualdad la establecemos directamente al hacer la combinación interna. ¿Vale? Entonces será un join on. Vamos a hacerlo para que veamos que en realidad únicamente nos van a aparecer aquellas o bien relacionadas las capitales con su país. Hemos dicho que vamos a coger los países, si quiere que le ponga el alias, y los vamos, en lugar del cross join vamos a utilizar solo join de momento, con las ciudades. Y ahora le voy a poner el on, que se lo podría poner aquí directamente. Pero bueno, lo ponemos debajo. El on, y hemos dicho que en este caso de los países C. ¿Vale? Utilizamos el alias, su código debe ser igual al country code de C2. Y ya una vez que cuando yo combino genero una nueva tabla. Si yo pongo aquí asterisco, ¿vale? Fijaos que lo que tengo es una nueva tabla con las columnas correspondientes a la unión de las dos tablas y con tantas filas como cumplan la condición. Vale, entonces de esa tabla ya puedo mostrar lo que yo quiera. Pues puedo mostrar, por ejemplo, el c.code para que veamos que es el mismo, el c.name, el c2.name y el c2.countrycode. ¿Vale? Aquí conviene, cuando utilizo más de una tabla, ya conviene utilizar alias de tabla y sobre todo
especificar bien a qué tabla corresponde cada uno de los atributos, es decir, cualificarlos completamente. Porque si yo, por ejemplo, utilizo aquí solo name, os va a aparecer muy a menudo, incluso sabiéndolo os aparece, lo que pasa es que una vez que os aparece el error, si lo conocéis por qué ha ocurrido, es fácil que lo resolváis, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo el name, resulta que ese name pertenece a las dos tablas. Hay un name dentro de city y hay un name dentro de country, con lo cual debemos llevar cuidado e indicar a qué tabla corresponde ese name, porque si no nos va a decir que esa referencia es ambigua. Cada vez que veáis que es ambigua es que os falta escribir el nombre de la tabla a la que pertenece, ¿vale? Si yo pongo aquí simplemente C2, ¿vale? Pues me sale, evidentemente ya no me saldría el nombre del país, solo a qué país pertenece, cuál es el nombre del país y otra vez el country code para que veamos que es el mismo, que solo coge aquellos que tienen el mismo code que country code, ¿vale? Esa sería la combinación interna, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, hay otras formas de hacer esta restricción que algunos verán que es utilizar using en vez de on, y algunos incluso estarán tentados o lo utilizarán el natural join en vez de el join on. Yo os aconsejo utilizar join on, sobre todo cuando no tenéis demasiada soltura, porque eso no falla nunca. Si alguien os dice, no, tú utiliza el using que es más rápido, pues será verdad, pero no siempre funciona, ¿vale? Entonces se tienen que dar ciertas condiciones para que el join using funcione. En cambio, el join on siempre va a funcionar. Hay que escribir un poquito más, pero siempre funciona, ¿vale? Entonces yo os aconsejo este join on, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, dice muestra los idiomas oficiales de los países de la región del Southern Europe, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando yo voy a resolver este ejercicio, yo tengo que ver qué información, qué datos me están dando y qué datos me están pidiendo. En este caso me dan el dato de la región, ¿vale? Y necesito los idiomas. Aquí esta tabla no está bien. País, bueno, sí, necesito el país y aquí le he puesto ciudad, pero es ese idioma, ¿vale? Entonces muestra los idiomas, me pide el language de los países de la región Southern Europe, ¿vale? Me pide también que muestre el nombre del país y sobre todo que sean de la región del Southern Europe. Con lo cual, lo que tengo que tener siempre presente es la imagen. Y me están diciendo que quieren el idioma y además que sea oficial. Y eso lo tengo en Country Language, ¿vale? Y luego me están pidiendo que muestre el nombre y que restrinja también por la región. Entonces yo ya sé que tengo que utilizar estas dos tablas. Así que para empezar a hacer esa consulta, directamente vamos a generar, ¿vale?, el join correspondiente. Vamos a hacerlo así. El country lo necesito. Bueno, voy a hacerlo desde el cero, ¿vale? Antes de poner aquí que me muestre, yo hago el join diciendo que necesito las dos tablas, la de country por un lado, enlazada con el country language, donde el elemento que vamos o los elementos que vamos a utilizar para unir son de country, el code, voy a ponerle el on, que no se lo he puesto, y de country language, vamos a ponerle CL mejor,
y de Country Language vamos a coger el Country Code. Y ahora le pongo el asterisco para ver que estoy empezando bien, que tengo una tabla donde por un lado tengo los países y por otro tengo los idiomas, ¿vale? Y solo aquellas filas que corresponden. De aquí tengo que utilizar esta columna para ver si es oficial o no. Y tengo que utilizar esta columna para saber si el país corresponde a la región del SA del libro. Así que una vez que veo que tengo bien hecha la combinación, pongo las restricciones. Región tiene que ser igual a esta de aquí. Y además se tiene que cumplir que is official aquí no es completamente necesario ponerle el nombre de la tabla o el alias en este caso, pero bueno, nos ayuda a ponérselo. Y oficial tiene que ser o una T de true o una F. En este caso, además es texto, no es un valor lógico. Y estas serían aquellos del sur de Europa. Vemos que todos corresponden al sur de Europa y vemos que todos los idiomas deben ser oficiales, ¿vale? Y ahora, una vez que ya he unido las dos tablas, he puesto las restricciones, ahora ¿qué me pide? Pues me pide el nombre de el país y del country language me pide el language, ¿vale? Y ahí ya tengo el resultado esperado, ¿vale? Entonces vamos construyendo, como siempre os digo, poco a poco, viendo cuál es el resultado parcial para saber si voy bien encaminado o no, ¿vale? Ese sería un ejemplo de combinación interna. Y si no tenemos más dudas en combinación interna, vamos a ver qué significa eso de la combinación externa. Vale, y dice que hasta ahora lo que hemos combinado son aquellas filas que tienen un valor igual en otra columna de otra tabla, ¿vale? Nos fijamos en el valor de una de las columnas de una de las tablas y ver si tiene alguna combinación, si tiene un valor igual en la otra tabla. Pero habrá filas que no se combinen con ninguna tabla, ¿vale? Y esas a veces las perdemos. Dice que en este caso la combinación externa se utiliza para incluir en el resultado aquellas filas que no están relacionadas con ninguna de la otra tabla. ¿Y cómo paso yo de una combinación interna a una combinación externa? Lo que es la sintaxis es muy fácil. En este caso es left o right y ya veremos que se diferencia muy poco el left o el right. Lo que hay que entender es que existe la posibilidad de hacer combinaciones externas, ¿vale? Entonces, en este caso, dice que en vez de word vamos a utilizar estas dos tablas, locations y countries. Es decir, yo tengo empleados, tengo departamentos, esos departamentos están en una determinada dirección, que además esa dirección pertenece a un país, ¿vale? Entonces vamos a trabajar sobre recursos humanos. Y ahora dice, quiero saber qué países tengo registrados, ¿vale? Y saber cuántas direcciones tenemos registradas en cada uno de esos países. Y el problema es que vamos a ver cuántos países, vamos a hacerlo aquí, vamos a ver cuántos países tenemos registrados en HR. Estamos en HR, sí. Bueno, tenemos 25, no sé, a ver. Vale, sí, tenemos 25 países, pero de la región 1, nos pide solo de la región 1, ¿vale? En vez de los 25, vamos a coger
where c.region. Vale, de esos ya tenemos 8. ¿Vale? En vez de poner el count, ponemos el country name, ¿vale? Pues tenemos esos 8 países. Ya sabemos que tenemos 8 países. Ahora yo quiero saber enlazarlo con las direcciones. Saber qué direcciones hay en cada uno de esos países. Entonces, evidentemente, voy a hacer una combinación. ¿Vale? Vamos a poner, como os he dicho, es siempre mejor tener... ¿vale? Yo quiero unir estas dos. ¿A través de qué atributo? Pues en este caso sí que tengo... Lo que pasa es hay que llevar cuidado con los atributos que tienen el mismo nombre porque el contenido no siempre es el mismo. En este caso sí. En este caso cada dirección corresponde a un país a través de su ID y cada país tiene también un ID. ¿Vale? Entonces en este caso es country ID tiene que ser igual al country ID de countries. ¿Vale? Entonces yo voy a unir países con locations haciendo que el country ID de país tiene que ser igual al country ID de direcciones. Y ahora me salen. Ya parece que alguno ha desaparecido. ¿De acuerdo? Lo puedo... Vamos a ver, vamos a volver. Vamos a poner las dos y así. ¿Vale? La primera consulta. La que no tiene la combinación interna. Me dice que está Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, pero la primera de ellas, ¿vale? Alguno ya no está. Por ejemplo, Francia ha desaparecido. Sí que está aquí, pero no aparecen sus direcciones. ¿Vale? Con lo cual, al hacer el join, hemos perdido a Francia. Si queremos que aparezcan todos los países, aunque no tengan ninguna dirección asociada, ahí le tengo que poner la combinación externa. Como países está a la izquierda, pues le digo, coge todos los de la izquierda. ¿Vale? Y ya vuelve a aparecer Francia, y Bélgica y Dinamarca, seguramente, que eran los tres en principio que no aparecían. ¿Vale? Entonces la diferencia está en este left, simplemente. Si yo le quito el left, hay países que no aparecen. Si le pongo el left, aparecerán todas las filas de esta tabla. Bueno, todas las filas que cumplen las restricciones, eso sí. Todas las filas de esa tabla. Bien, ¿en qué se diferencia el left del right? Porque si yo le pongo el right join, aparecen todas las direcciones y luego los países relacionados. Pero en este caso yo no quisiera todas las direcciones, yo lo que me interesa es todos los países. ¿Vale? Entonces el left y el right es de cuál de las dos tablas que estamos uniendo van a aparecer todas las filas. ¿Vale? Volvemos a nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo se quedaría claramente con el left. Y una vez que ya he hecho el join, yo ya sí que puedo contar. En vez de que me ponga o solo el nombre, que me ponga y que cuente cuántas direcciones hay. Evidentemente, si utilizo el count y el country name, ya sabéis de la tutoría anterior que no puedo utilizar un valor de fila con el resultado de una función de grupo, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, tendría que agrupar. Group by c.country name.
¿De acuerdo? Y aquí me salen ya todos los países. Aquellos que no están relacionados con ninguna dirección aparecen con un 0, pero los demás aparecen con sus direcciones correspondientes. Y no he perdido del listado inicial de 8 países, no he perdido ninguno de los países, siguen apareciendo 8. ¿Vale? Esta sería la diferencia entre una combinación interna, donde solo aparecen los registros relacionados, o externa, donde aparecen aquellos registros, todos los registros de una de las tablas, y de la otra tabla aquellos que están relacionados. Esa sería la combinación externa. Mayoritariamente lo que hacemos es combinaciones internas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no perdamos datos, que no estemos dejando de mostrar algunos datos que pueden ser de interés. ¿Vale? Evidentemente, aunque no aparezca ninguna dirección, aunque no tengamos ninguna dirección en Bélgica, pues seguramente los belgas se molestarán si no aparece su país. ¿Vale? Entonces es mejor que aparezca. ¿Vale? Y con esto, ¿vale? Tenemos la combinación externa, que está ahí explicada, y ya podemos pasar, si no hay otra pregunta, a hacer alguna de las dos ejercicios que habéis comentado que teníais dudas, y luego cualquier otra duda que tuvierais. ¿Vale? Voy a intentar sacar los ejercicios, eso sí, que era el 3, el primero que me habéis comentado. Bien, a ver que no pierda por aquí. Vale, aquí lo tenemos. Y bueno, aparece el producto cartesiano, que hemos dicho, del todos con todos. Dice que ¿qué empleados? Bueno, nos dice un ejemplo: ¿qué empleados cobran más del doble de algunos de los departamentos, de los del departamento 80? Y luego nos pide, a ver si puedo bajar más, dice ¿qué empleado que tiene como jefe al empleado 100? Y aquí nos dice que para mirar al jefe busquemos en el Manager ID, tiene una comisión del doble o más que alguno de los compañeros que tienen ese mismo jefe. Entonces tenemos que comparar los que tienen el mismo jefe, ¿vale? Y sus comisiones. Pues entonces, vamos a hacer primero aquí. Estamos en HR. Y yo tengo que ver quiénes son aquellos donde el Manager ID es el 100. Luego veremos qué es lo que me pide. Y aquí nos salen 14 que tienen como Manager ID el 100. Y me está diciendo que, por ejemplo, Nina Kochar tiene una comisión de más del doble de alguno de sus compañeros. Para que yo pueda comparar las comisiones, esta comisión no es de Nina porque no tiene, lo tiene null. Tengo que comparar, por ejemplo, esta con esta, pero yo no puedo comparar, en SQL no me deja comparar lo de una fila con lo de otras filas. Yo tengo que conseguir poner ese 0,20 al lado, y para ponerlo al lado es con el cross join. Vamos a poner con los otros empleados, ¿vale? Lo que sí tienen en común estos dos empleados es que los dos tienen que tener el Manager ID a 100. Es decir, esto dos veces. Una para los empleados, vamos a ponerle E1, una para E1 y otra para E2. Vale, ahora ya sí puedo de aquí comparar cada una de las comisiones de un empleado. Esta es Nina Kochar con
todos los demás, ¿vale? La comisión con todos los demás. Si quiero ver solo comisiones, por ejemplo, puedo, para que no me salga tanto, de E1, la comisión que tiene el empleado PCT, con la comisión del segundo de los empleados. El primer empleado con el segundo y así todos con todos. Comisión. ¿Vale? En principio hay muchos con null que los podíamos quitar, pero también se comparan con el resto. ¿Vale? Vamos a quitar esas comisiones, no porque lo pida el ejercicio, sino para ver que reducimos cosas. Donde donde no sea null ni la E1 ni la E2. ¿Vale? Y ahora sí podemos comparar. Esto es E1, ¿vale? Con E1, con E2, perdón. Otro E1 con E2. Este sí es del doble. Aquí ya podemos comparar, si además de la comisión le pongo el nombre, yo ya puedo comparar la comisión de un empleado con la comisión de otro de los empleados. En este caso, John tiene el doble de comisión que Eleni, ¿vale? Porque yo he conseguido poner las comisiones unas al lado de otras combinando todos con todos, ¿vale? Y ya tengo como dos columnas distintas en la misma fila donde las puedo comparar. Y ahora lo que me dice es, ya hemos puesto todos los empleados que tienen como jefe al empleado 100, tiene una comisión del doble o más que alguno de los compañeros que tiene ese mismo jefe. Pues entonces ya nos queda simplemente la restricción del doble o más. Es decir, y que E1 comisión PCT tiene que ser mayor o igual que 2 por la segunda comisión. Y ya nos hemos quedado con la fila que nos interesa. De esa fila, ¿qué es lo que tendríamos que mostrar en el ejercicio? Pues según esto, ¿vale? Estos nombres. Last name well paid, comisión, esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí. Los bien pagados son los de E1 porque tienen la comisión superior al doble, ¿vale? Pues aquí vamos a poner last name well paid es el E1.lastname. Y esto lo ponemos entrecomillado. Siguiente, comisión de los bien pagados, pues será E1.commission PCT. Debajo, pues ya será lo mismo, perdón, esto lo dejamos aquí, well paid, a ver, aquí. Last name, pues será el E2.lastname. Y con su alias. Y finalmente E2.comisión PCT con su alias. Y ya lo tenemos. No lo tenemos porque cerca de E2, a ver dónde me he equivocado aquí, que me falta una coma. De acuerdo, y ya lo tengo, o creo que lo tengo, pues ya lo puedo pasar
al juez. Efectivamente, el resultado es el que esperábamos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente no es trivial esa sentencia, pero bueno, pues podemos ir construyéndolas poco a poco, sabiendo que lo que intentamos es poner cosas que están en filas distintas, una al lado de la otra, y para eso necesitamos el cross join. ¿Más o menos se entiende? Lo siguiente sería el ejercicio 7. Vamos a ver. Vale. Y aquí nos dice que necesitamos anidar joins. Esto se referirá a que vamos a tener que hacer un join para unir dos tablas y ese resultado con otra tabla más. ¿Vale? Entonces vamos a ir directamente al enunciado. Dice, muestra el nombre y los apellidos de los empleados que tenemos trabajando en alguno de los departamentos situados en la ciudad de Toronto. ¿Vale? Entonces, Toronto está aquí, en la ciudad de Toronto, en City. Y me pide el nombre y apellido de los empleados. En este caso, digamos que la trampa está en que yo no puedo utilizar direcciones y empleados solamente, porque no hay ninguna línea que los una. La línea que los une es a través de departamentos. Entonces será, me da igual por dónde empecemos. Si empezamos por direcciones, que es donde tenemos a Toronto, tenemos que unir direcciones con departamentos. Y una vez que tenemos esa unión, ya departamentos con empleados, ¿vale? No podemos hacer el join entre direcciones y empleados. No podríamos. Entonces vamos a hacer ese primer join entre direcciones y departamentos. Que le ponemos departments. ¿Vale? Y esto me dará, el on, donde tengo que ver que el location ID, en este caso, a ver, ¿vale? El location ID es este mismo, ¿vale? El departamentos está en una dirección y esa dirección viene por un identificador, que es este mismo identificador. Vale, entonces location ID tiene que ser igual al location ID que aparece en departamentos. Con esto ya tendría todas las direcciones y los departamentos que hay en esas direcciones. Vamos a poner ya la restricción si queremos, para que no nos salgan todos, podemos poner ya la restricción de que en la ciudad solo está en location, no hace falta que pongamos L.ciudad, tiene que ser igual a Toronto. Y de momento nos sale solo uno, que es el departamento 20. Ahora lo que tendríamos que hacer es tomar todo esto como si fuera una única tabla. Una única tabla que tiene las direcciones y los departamentos unidos. ¿Y qué hacemos? Enlazar esto, lo unimos, hacemos el join, de ese resultado hacemos el join con empleados. Y en este caso, ¿qué vamos a utilizar para enlazarlo? Empleados con departamento tiene que ser a través del department ID que tiene también en empleados, ¿vale? En empleados también tenemos el departamento. Cuidado que aquí nos liamos también porque como vemos que el manager ID también está en los dos, pues hay gente que enlaza manager ID con manager ID. Pero esa información es distinta y ahora si tenemos un minuto intentaré aclararos. En este caso, un empleado pertenece a un departamento y lo que yo quiero es unirlo con ese departamento, ¿vale? Entonces tengo que buscar la información que me une con el departamento, no con el manager, ¿vale? Entonces en este caso la unión es
de que los empleados, el departamento ID del empleado tiene que ser el mismo que el department ID del departamento. Y han salido de repente dos. ¿Por qué? Porque en ese departamento 20 ya tenemos a dos. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo enlazadas las tablas, las restricciones puestas, lo que me queda es saber qué quiero poner aquí. ¿Vale? Y en este caso me dice que sí salen los dos y ya first name, last name, esto creo que no lleva ni alias, así que simplemente copiarlo y ponerlo aquí en lugar del asterisco y ponerle las comas correspondientes para separar unos atributos de otro. Vale, lo copiamos, lo traemos aquí y me da mal, ¿por qué? Porque el orden, vale, hay que ver el orden por apellidos, pues ya está, nos faltaría aquí. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces, no os fijéis simplemente en el nombre de los atributos, tenéis que ver contenido, qué significado. Ya os dije que las bases de datos almacenan datos, pero sois vosotros los que tenéis que darle información a esos datos. A ver, yo vuelvo a repetir, el using yo no lo voy a impedir que lo utilicéis y evidentemente es algo más corto. En este caso, como estos dos atributos tienen el mismo nombre y estos dos atributos tienen el mismo nombre, se puede utilizar el using. Pero tiene que ser eso, solo en aquellos casos en los que el nombre sea el mismo, ¿vale? Si queréis utilizarlo, perfecto. Yo os aconsejo que con saber el on sirve para todo, aunque sea un poquito más largo, ¿vale? Vamos a intentar ser buenos en bases de datos, ¿vale? Y luego ya veremos hasta dónde llegamos en el examen, ¿vale? Esto no digo yo que sea trivial, jamás nadie os dirá no, si es que bases de datos es muy fácil o programación es muy fácil, hay quien se lo maneja con soltura, pero nosotros lo que intentamos de momento es prepararos muy bien, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra cosilla rápida, que nos queda un minuto? Pues nada, gracias a vosotros, y si traéis dudas como han traído vuestros compañeros, es genial porque además se hace más dinámico, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.